¿Alguna vez te has preguntado cómo las decisiones del Banco Central de Estados Unidos, también conocido como la Reserva Federal, afectan tu vida diaria? Desde las tasas de interés hasta el mercado de bienes raíces, cada movimiento puede tener un impacto significativo en la economía y en tus finanzas personales. En este vídeo desglosaremos los eventos recientes y cómo pueden influir en tus decisiones financieras. La Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, decidió que por ahora no van a cambiar las tasas de interés. Esto significa que no van a hacer que pedir préstamos sea más caro o más barato en el futuro cercano, a menos que pase algo muy importante. Esta decisión viene acompañada de un informe que explica qué piensan que va a pasar con la economía durante el resto del año. Todo esto es muy importante porque está pasando en uno de los momentos más emocionantes para el mercado de acciones, alcanzando 25 récords históricos en solo 6 meses que llevamos de año. Además, el número de casas disponibles para comprar está aumentando al ritmo más rápido desde la gran crisis financiera. Por otro lado, China ha empezado a vender los bonos del Tesoro de Estados Unidos a una velocidad récord y la empresa Nvidia está valorada en más de $100 millones por empleado. Todo esto afecta a cómo se comporta la economía. Como dato curioso, Bill Gates y Warren Buffett pueden comer gratis en McDonald's de por vida. Ahora veamos qué dice exactamente la Reserva Federal. Su informe señala lo que esperan que pase en los próximos 12 meses y cómo eso va a influir en el mercado de acciones, en el sector inmobiliario e incluso en los intereses que ganamos en nuestras cuentas de ahorro. También vamos a ver qué podemos hacer con toda esta información para tener las mejores oportunidades de salir adelante financieramente. Primero, es importante entender el informe de inflación que salió este mes. La inflación es el aumento de los precios de los productos y servicios con el tiempo y hay varias formas para medirla. Una de ellas es el índice de gastos de consumo personal, PCE por sus siglas en inglés, que nos indica cuánto están subiendo los precios de los productos y servicios que compramos. Recientemente se descubrió que el PCE ha subido un 2,8% en el último año. Esto quiere decir que en promedio, los precios de las cosas que compramos han aumentado un 2,8% en comparación con el año pasado. Este aumento del 2,8% es importante porque muestra que los precios se están manteniendo en un rango de aumento del 2,7 al 3%. ¿Por qué es significativo? Porque a pesar de que las tasas de interés están en su nivel más alto en 23 años, lo que en teoría debería frenar el aumento de los precios, ya que pedir dinero prestado se vuelve más caro y la gente tiende a gastar menos, los precios siguen subiendo. Esto indica que los precios de los productos y servicios son bastante resistentes, es decir, que no bajan fácilmente a pesar de los intentos de la Reserva Federal de controlar la inflación aumentando las tasas de interés. La Reserva Federal ha dicho que, aunque esta es una ligera mejora comparada con lo que vimos en 2023, necesitarán más de un mes de datos positivos para estar seguros de que la inflación está realmente bajando de manera constante. Las tasas de interés son el costo de pedir dinero prestado. Cuando la Reserva Federal aumenta las tasas de interés, pedir un préstamo, ya sea para comprar una casa, un auto o para invertir, se vuelve más caro. Esto sucede porque los bancos aumentan las tasas de los préstamos para compensar el aumento de las tasas de interés establecido por la Reserva Federal. Cuando las tasas de interés son altas, no solo es más caro pedir dinero prestado, sino que también afecta cuánto ganamos en nuestras cuentas de ahorro. Los bancos ajustan las tasas de interés que nos pagan por el dinero que tenemos ahorrado. Si las tasas de interés son altas, los bancos pueden ofrecer mejores rendimientos en nuestras cuentas de ahorro para atraer más depósitos. Sin embargo, si las tasas no suben lo suficiente, el costo de vida puede subir más rápido que los intereses que ganamos, lo que significa que nuestro dinero ahorrado pierde valor en términos reales. En el mercado de bienes raíces, el inventario de viviendas se refiere a la cantidad de casas disponibles para la venta. Recientemente, este inventario ha aumentado, lo que significa que hay más casas disponibles para comprar. Esto es bueno porque más opciones disponibles pueden ayudar a equilibrar los precios.
Cuando hay más casas en el mercado, los compradores tienen más opciones y los vendedores podrían estar dispuestos a bajar los precios para vender sus propiedades más rápido. Sin embargo, aunque haya más casas disponibles, las altas tasas de interés pueden seguir siendo un obstáculo importante para muchas personas que quieren comprar una casa. Cuando las tasas de interés son altas, las hipotecas, los préstamos para comprar las casas, se vuelven más caras. Esto significa que los pagos mensuales de la hipoteca serán más altos, lo que puede hacer que sea más difícil para algunas personas permitirse comprar una casa, incluso si hay más opciones disponibles en el mercado. Entonces, aunque el aumento del inventario de viviendas podría ayudar a equilibrar los precios, las altas tasas de interés podrían seguir limitando el número de personas que pueden comprar una casa. Esto crea una situación en la que, aunque hay más casas disponibles, no todos pueden permitirse comprarlas debido al costo adicional de los préstamos hipotecarios. Por otro lado, el hecho de que China esté vendiendo bonos del Tesoro de Estados Unidos puede tener implicaciones importantes para la economía global. Los bonos del Tesoro son una forma en que el gobierno de Estados Unidos financia sus operaciones, y si un gran comprador como China decide venderlos, podría afectar las tasas de interés y la estabilidad económica. Con toda esta información, lo importante es estar informado y preparado. Si estás pensando en comprar una casa, puede ser un buen momento para empezar a buscar opciones, ya que el inventario está aumentando. Si tienes dinero en una cuenta de ahorros, es útil estar atento a las tasas de interés que los bancos ofrecen para maximizar tus ganancias. En cuanto a si la Reserva Federal bajará las tasas de interés antes de septiembre, no parece probable en este momento. Aunque algunas personas podrían esperar un recorte de tasas, la Reserva Federal necesita ver datos positivos sobre la inflación y la economía en general antes de tomar esa decisión. El último informe del Índice de Precios al Consumidor, IPC, se publicó el 12 de junio. Este informe nos dice cómo han cambiado los precios de los bienes y servicios que las personas suelen comprar casi siempre, como alimentos, energía, vivienda, ropa, transporte y servicios médicos. Según el informe, el IPC principal ha disminuido a un 3,3% anual. Esto significa que aunque los precios han subido en el último año, lo están haciendo a un ritmo más lento. La disminución en el IPC principal se debe en gran parte a que los precios del petróleo y los alimentos están bajando. Sin embargo, al observar el cambio de precios de abril a mayo de este año, los precios en promedio no subieron, lo cual es una señal de que la inflación podría estar desacelerando. Al observar más en detalle, vemos que los precios de la energía, como la electricidad y el combustible, cayeron un 2% en mayo. Los precios de los autos nuevos también disminuyeron un 0,5%. Por otro lado, cuando excluimos alimentos y energía, que son categorías cuyos precios cambian mucho de un mes a otro, los precios de todos los demás artículos subieron un 2%. Esto es lo que se conoce como inflación núcleo. El costo de la vivienda, que es una categoría muy importante, aumentó un 0,4%. Pero los precios de los alimentos y la energía pueden cambiar mucho y rápidamente debido a factores externos como el clima o los eventos globales, lo que puede hacer que la medida de la inflación sea menos estable. Por eso, los economistas también miran el IPC básico, que excluye alimentos y energía, para obtener una visión más clara de la tendencia general de los precios sin la influencia de estas fluctuaciones. Lo que queda en el IPC básico son los precios de otros bienes y servicios, como la vivienda, la ropa, el transporte y los servicios médicos. Este IPC ha disminuido a 3,4% desde el 3,6% del mes anterior. Estas señales de una posible desaceleración de la inflación han sido bien recibidas por el mercado de acciones. El índice S&P 500, que mide el rendimiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, alcanzó un nuevo récord. Si te interesa profundizar en temas como estos y recibir las últimas actualizaciones financieras, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dale clic a la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de información útil para mejorar tu salud financiera.